los asesores, por ejemplo, estaba Filemón Escobar, eh, y así. Entonces, cuando hablaba un dirigente, un político, eran todos bastante cultos, ¿no? Leídos, pese a que no habían estudiado en la universidad, habían conocido el marxismo gracias a sus partidos. Y los que mejor conocían el marxismo eran los comunistas, es decir, los seguidores del Partido Comunista de Bolivia, de filiación stalinista, y había uno que otro trotskista, ¿no? Con menos fuerza y a veces en reuniones más grandes sí participaban cuando representaban, por ejemplo, los profesores de La Paz. Entonces, que hable un dirigente minero marxista del Partido Comunista de Bolivia, como era, por ejemplo, Simón Reyes, ¿no? El siguiente era Delgadillo, ahora me he acordado, ¿no? Que era del sector Fabril. Siempre tenía que hacer referencia a alguna cita de Marx, ¿no? Para justificar la política de su partido que quería que se reproduzca. En la COP había alguna cita y daba una cita y después le aplaudían, ¿no? Como diciendo, lo que estoy diciendo es verdad porque lo dijo Marx, lo que tenemos que hacer es esto porque lo dijo Marx en tal circunstancia, en tal acontecimiento, y eran muy buenos discursos de gente cultivada que había leído. Hoy día no es así, lamentablemente, ¿no? Muchos dirigentes sindicales, aunque también son políticos, son muy ignorantes y nunca han leído un solo libro de Marx, por ejemplo, y que lo cite, etcétera. Cuando había reuniones más grandes, el trotskista hablaba y, con ideas opuestas, justificaba sus ideas haciendo referencia a alguna cita de Trotsky, ¿no? Entonces, claro, ya nadie le escuchaba porque había una gran cantidad, casi todos eran antitrotskistas. Pero si eran uno o dos le aplaudían, ¿no? O en la calle hacían barullo para supuestamente tomar medidas radicales, que eran siempre las consignas. Entonces, es parte del discurso político de tarima, diríamos, es decir, del discurso de los políticos, hacer referencia a los autores que consideran válidos. Ahí evidentemente se nota cierto dogmatismo, ¿no? Yo marxista solo creo que Marx y los marxistas dicen la verdad y por lo tanto las citas que haga en mi discurso van a ser, van a hacer referencia a esos autores. Y obviamente no hay nunca ninguna referencia, por ejemplo, a algún economista neoliberal. O si hay alguna referencia es para rechazarla, esa posición, para criticarla, para estar en contra y para mostrar que contra eso luchamos. Entonces los discursos políticos siempre están alineados a una determinada corriente ideológica, a ciertos autores que aparecen como la fundamentación ideológica de las posiciones y que se citan como la verdad. Y dentro de esta compulsa entre autores y dirigentes aparecen también ciertos ataques a los autores o a los políticos que sustentan posiciones contrarias también de autores contrarios. Entonces es cierto de que las referencias, las autorreferencias ideológicas a un conjunto de autores que se alinean a lo que el político piensa que es la verdad, se repitan. Y eso, en definitiva, no está mal, ¿no? Desde el punto de vista de la fundamentación del discurso. Es más, cuantas más sean las citas, cuanto más pertinentes sean las citas, ¿no? Porque también a veces había
cierta manipulación, cierto manoseo de la cita para una circunstancia en la que no se aplicaba. Eso también se da. Pero si la cita es pertinente y esclarece lo que se podría hacer ese autor con lo que escribió, aunque sea hace un siglo y medio atrás, entonces, bueno, es eso una posición un poco manipulada, ¿no? De querer hacer aparecer algo como si estuviese fundado en algún autor, cuando en realidad no es pertinente la aplicación. Por lo demás, que un discurso tenga citas de autores y que tenga cierta coherencia y esos autores le den cierta solidez a lo que se expone, entonces eso está muy bien. Y eso muestra de cierta calidad, diríamos, ilustrada del que da el discurso, es decir, no es pues una persona que repite cuatro tonterías sin haber leído nada, sin ninguna formación. Y la formación, repito, no está dada por el título universitario, sino por haber leído, analizado, comprendido, estudiado autores clásicos. Y evidentemente, en el ámbito sindical, esos autores siempre están relacionados con el marxismo, sea a nivel universal, incluido el trotskismo, incluido el maoísmo y otras corrientes, o sea a nivel más local, ¿no? Hacían referencia, aunque en menor cantidad, por ejemplo, a Zabaleta, ¿no? Alguna cita de Zabaleta, y eso algunos del Partido Comunista también lo hacía. ¿Por qué? Porque Zabaleta era del Partido Comunista. O sea, hay cierta endogamia intelectual en las referencias, las citas y en la sustentación de posiciones para supuestamente dar mayor solidez al propio discurso. Y eso, en la medida que es enunciado por personas que pertenecen a un grupo, es decir, todos los dirigentes del Partido Comunista, sin duda que después de un discurso de Simón Reyes iban a dar un aplauso estruendoso, es decir, largo y sostenido, y esa era la posición final. Yo he visto cómo tenía este dirigente una extraordinaria habilidad de conducir a posiciones muy diferentes hasta que todos terminaban aceptando. Terminábamos porque yo mismo estaba ahí, tenía que votar, etcétera, aceptando su posición como la más madura, la mejor sustentada, etcétera. Es decir, había también eso y eso dependía mucho de la habilidad, la experiencia y la capacidad de discurso, en este caso del dirigente minero, que era al mismo tiempo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Entonces, fíjense que emitir discursos de tarima no es solo resultado de una, diríamos, retórica ostentosa pero vacía. No, la retórica política si tiene sustento ideológico, si tiene citas de autores que se aplican apropiadamente, si tiene conocimiento histórico, etcétera, es muy persuasiva. Ya aparece como realmente qué buen dirigente tenemos que nos conduce y nos dice lo que hay que hacer de manera apropiada. Ahora, también hay técnicas para ser un buen orador político, ¿no? Y en los partidos antes, ahora claro, ya no, se ha depravado mucho el discurso de tarima, ¿no? Es decir, repetir cuatro consignas sin datos, sin argumentos, sin citas, porque sencillamente los que hablan en género son muy ignorantes. Es decir, ignoran todo eso, ignoran lo que dice un libro de Marx, ignoran lo que se podría aplicar de la teoría a la práctica, ignoran todo eso. Pero como les decía, también hay determinadas técnicas de elaboración del discurso de tarima. Esas técnicas incluyen varias dimensiones, ¿no?
no es solo el contenido, son también los gestos, los ademanes, las poses, el tono, y para eso influye también la imagen, el corte de cabello, por ejemplo, el uso de la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, el discurso de tarima no es solo la expresión del conocimiento, diríamos, académico que pueda tener un dirigente político, del conocimiento teórico de haber leído algunas obras fundamentales para la acción política, el marxismo en primer lugar, por supuesto, sino también es resultado de su pericia, de su capacidad histriónica. Es como una actuación, ¿no? Y en ese sentido, dar un discurso de tarima es actuar, las poses, el uso de las manos, el corte de cabello, los gestos, las posiciones, si se agacha, si levanta el puño, si golpea la mesa, lo que vista, es decir, si tiene, por ejemplo, una corbata o no, si tiene uno u otro objeto, una chalina, por ejemplo, lo que fuera, son detalles estudiados para la manipulación psicológica y eso ha llegado al extremo actualmente, ¿no? En la historia de los discursos de tarima, los más detenidos son precisamente sobre el nazismo, sobre la capacidad histriónica de Hitler, de cómo él ensayaba, estudiaba y mostraba las mejores poses para hacer creíble lo que decía, para transmitir subjetivamente emociones. Eso es lo que hoy día se conoce como la posverdad, ¿no? La posverdad consiste en que ya no interesa que el discurso político diga la verdad. ¿Qué significa decir la verdad? Que interpreta objetivamente la realidad y dice, así es la realidad, señala cómo es, y en eso no hay mayor objeción. Si señala la fuente, si dice datos que son objetivos, mejor, porque esos datos respaldan la interpretación, pero ese es el discurso objetivo tradicional verdadero, que busca mostrar la realidad tal cual es. En la época de la posverdad, en gran medida eh, impulsada por la tecnología, lo que interesa ya no es transmitir la verdad, sino interesa transmitir emociones que hacen que el destinatario, es decir, el auditorio, se identifique con el emisor. Entonces el emisor ya no dice esto es así, sino dice, esto me provoca tal sentimiento, me provoca tal asco, me provoca tal emoción. Y eso supone que y al emitir ese mensaje de subjetividad propia, busca que el auditorio, es decir, el receptor del mensaje, se identifique y diga, sí, yo me identifico con él, yo también siento lo mismo. Y por lo tanto, sintiendo lo mismo, vamos a hacer igual, vamos a actuar igual, vamos a tomar las mismas decisiones. Por lo tanto, yo te dirijo en lo que vas a hacer por lo que sientes. No porque la realidad sea así, no porque tengamos indicadores, sino porque tú sientes. Y en eso, Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y el mismo Hitler eran maestros, podían contagiar sentimientos de frustración del pueblo alemán porque habían perdido la Primera Guerra Mundial, porque habían capitulado, habían tenido que pagar grandes indemnizaciones a varios países, porque estaban frustrados por la depresión de 1929 y porque ellos querían resurgir y contagiaban ese entusiasmo de resurgimiento, no solamente económico, sino con una mano fuerte política que lleve al tercer reino.
Entonces, todo es mensaje subjetivo para incitar a las emociones y a los sentimientos del auditorio. Esa es la posverdad y se ha dado con un gran impulso precisamente en la manipulación de la información, la comunicación por líderes de esta calaña que no buscan transmitir ninguna verdad, transmitir ningún mensaje objetivo, sino buscan soliviantar la subjetividad de los receptores. Y eso ahora ha alcanzado nivel global, precisamente gracias a la tecnología. Actualmente, ¿qué es lo que vale? Que alguien tenga miles o millones de seguidores, no importa lo que diga, simplemente que haya una gran cantidad de sustento, de repetición. ¿De qué? De lo que siente. Entonces la posverdad se ha extendido a nivel global e instantáneo, haciendo totalmente inválido cualquier mensaje objetivo, cualquier análisis crítico. El análisis crítico siempre es también autocrítico, porque muestra lo que no debería ser aquí para nosotros así. Eso ya no existe, existe solamente poner me gusta a cualquier mensaje, cuanto más subjetivo y emotivo sea, mejor. Y así se dan extremos, ¿no? Yo escuché una vez un análisis, les decía que como el 30% de los jóvenes de Estados Unidos creen que la Tierra es plana. Es algo realmente increíble y que es todo un complot, las fotos y demás de los norteamericanos llegando a la luna y viendo la Tierra como una esfera, todo eso es montaje. Y llegan a situaciones ya absurdas, ¿no? Como querer demostrar que hay el borde y embarcarse en un bote para llegar a ese borde. Obviamente nunca se dio tal cosa, ¿no? Entonces, los discursos políticos de tarima, lamentablemente cada vez son menos teóricos, tienen menos citas de los filósofos políticos más importantes de la cultura occidental, se atienen cada vez menos a los hechos, casi nunca están respaldados por evidencias empíricas. Todas estas son características de la objetividad y lo único que buscan es una adscripción instantánea a lo que dice el emisor y lo que busca que el receptor haga. Se diga, yo siento lo mismo y por eso sigo a esta persona. Tales son las características del discurso político en la época de la posverdad. ¿Algo más? Acá, doctor Jorge Sí. Carita. A ver, un momentito antes yo les voy a mandar al final de esta clase una, un libro que yo he editado sobre precisamente la mentira, la posverdad, el discurso político con varios autores. Como les he enviado la otra vez, bueno, si los leen, van a encontrar seguramente contenidos que les van a ser útiles. Adelante, Jorge. Buenas tardes, doctor, compañeros. Sí, me vino a la mente unos ejemplos, ¿no? De grandes oradores, uno de ellos, con ese vista, ¿no? Muy convincente. Otro, que es Hugo Chávez, ¿no? Que también tenía esas dotes de gran orador. Pero la pregunta era la siguiente, ¿no? A veces uno, no a veces, ¿no? A veces uno cae pues en esos problemas de reproducción y de interpretación, ¿no? Nosotros sabemos que el análisis, el objetivo, ¿no? del discurso es que
uno envíe bien ese mensaje, se, se cometen, ¿no?, esos errores, o no comete esos, se da esos errores, cuando la oposición no siempre asimila el discurso de poder y demostrar que el discurso político es el ámbito donde se lleva a cabo la lucha social. ¿Cómo podemos ligarlo, ¿no? ¿Cómo podemos sesgar esto? Tal vez con métodos o alguna técnica, doctor. Bueno, en este texto que voy a compartir hay un artículo que habla sobre cómo detectar mentiras. Hay un autor que ha hecho estudios bastante minuciosos de cómo detectar mentiras. Y son algunos llamados microrrasgos faciales. En la cara se nota cuando alguien miente, pero es un instante. ¿Dónde miran? Por ejemplo, si mira uno a la izquierda arriba, está mintiendo. Si los labios se ponen más gruesos, por ejemplo, o los párpados caen, está mintiendo. Entonces hay evidencias fisiológicas, diríamos, anatómicas, que permiten conocer cuando alguien miente. Ahora hay que tener la capacidad de descubrir, de diferenciar un buen discurso político de un discurso demagógico. ¿Cuál es el discurso demagógico? Siempre se van a encontrar algunos rasgos que se repiten. Es decir, el discurso que no le interesa la verdad, no le interesa transmitir objetivamente cómo es la realidad, sino le interesa convencer. Para aquello me interesa convencer a los que reciben el mensaje. ¿Qué me interesa que pase con ellos? Me interesa que crean en mí, que crean que lo que les estoy diciendo es así y que crean que mi visión es plenamente verdadera cuando no lo es. Un discurso demagógico, por ejemplo, siempre genera un enemigo. El discurso demagógico va a hablar del enemigo, ¿no? Y el enemigo es el dechado de todas las taras, de todos los defectos, de todas las malas acciones que nosotros, los buenos, los inmaculados, que no tenemos ninguna mancha, nosotros somos perfectos. Y decimos, porque somos perfectos y valientes, que estos, que son el enemigo, son así, asá, asá. Y como tú decías, una sarta de adjetivos, ¿no? Y como hay algunos factores que crean cierta identidad entre el emisor y el receptor dice, ah, sí, este emisor es igual que yo, entonces lo que dice es la verdad. Y como es la verdad, tengo que odiar al que él odia y que lo presenta como lo peor que existe en nuestro país. Entonces, esa es una táctica, una técnica para generar discursos demagógicos, hablar siempre del enemigo y contraponerlo a nosotros, que somos los buenos, identificándolos como los malvados, es decir, aquellos que solo tienen defectos, son solo egoístas que buscan su propio beneficio y nosotros nos diferenciamos porque somos lo mejor, altruistas que buscamos que nosotros mismos, los pobres y que somos la mayoría, tengamos otra situación. Se llama demagógico porque la palabra demagogia significa tratar al pueblo como niño. Es decir, apelar al pueblo, vemos, como si fuese un niño, ofreciéndoles un, un caramelo o algo así, y lo que generaría expectativas, es decir, ah, este nos va a dar esto, entonces hay que apoyarlo. Entonces, las características del discurso demagógico son varias, ¿no? Y aprender a hacerlo, en realidad no es muy difícil.
porque si se las cumple, fácilmente aparece el discurso que se va a repetir una y otra vez y se va a acomodar a las circunstancias, ¿no? Digamos, es un discurso en un momento de inauguración de algo, digamos, de una escuela, ¿no? Entonces, decir, ahora en esta escuela se va a enseñar a los niños la verdadera historia de nuestro país, que descubra a quienes han rifado nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier discurso cumpliendo las características se va a acomodar a las circunstancias. ¿Cuáles son esas características? Señalar el enemigo, convertir al enemigo en un sujeto disfórico, se llama, ¿no? Es decir, que todo lo que diga de él es malo, es lo peor, es lo último. Y en contra de ese sujeto disfórico aparezco yo como sujeto eufórico, que quiere decir todo lo que soy yo es bueno, soy un dechado de virtudes y no solo yo, sino las personas con quienes trabajo, con quienes estoy. Entonces, cuando vean eso, cuando vean un discurso que no muestra matices, que presenta las cosas como blanco o negro sin que haya posibilidad de ningún matiz, sin duda, es un discurso demagógico, porque se está tratando al destinatario que puede ser el pueblo. Además, siempre es un discurso dirigido a la mayoría, al pueblo, por eso se llama plebiscitario, líder plebiscitario. ¿Cuál es el líder plebiscitario? El que habla de las mayorías y que se supone que ese orador las dirige. Entonces, dirigir a las mayorías es posible gracias a este tipo de discursos que aparecen identificando al enemigo, mostrándolo como un dechado de defectos y de características disfóricas, en tanto que yo aparezco y los míos, y tú que escuchas y quieres también de los nuestros, somos todos un dechado de virtudes con connotaciones eufóricas, características positivas. Y a partir de eso, otra característica es apelar a que te sumes a lo que estoy haciendo. Es decir, ayúdanos a seguir haciendo esto que estamos haciendo y sé parte de este movimiento porque es para ti también. Entonces, esas son las características del discurso demagógico, que no repara en evidencias, en datos, y que si lo hace, los tergiversa, los cambia. No hay una mínima moralidad académica, hay una obligación académica. Si yo soy un académico, tengo que aceptar los datos como son, si obviamente han sido trabajados con objetividad, porque también hay datos sesgados, ¿no? Y puede haber instituciones nacionales que llegan a sesgar los datos. Y hay varios ejemplos, ¿no? En la Argentina de Cristina Kirchner, antes de ser vicepresidenta, cuando era presidenta, cambió los datos del INE, llegó a ese extremo. Obviamente las instituciones internacionales se dieron cuenta e invalidaron esas estadísticas. O sea, algunos creen que pueden engañar a todos, pero no es así. Al final se muestra quiénes son los fraudulentos, quiénes son los tramposos, quiénes son los mentirosos. Aunque yo no sepa leer los micro signos faciales, al fin sé quién miente y cómo miente con el cinismo que sea, que puede ser extremo. Entonces los discursos de tarima, cuando son demagógicos, presentados por líderes plebiscitarios, van a tener rasgos claros, ¿no? Llenos de mentiras, apelando al pueblo como una entidad universal y absoluta. Se supone que yo soy parte del pueblo y ustedes también, y nosotros somos el pueblo. Esa es la característica plebiscitaria de los discursos demagógicos y que identifica al enemigo. Y ese enemigo es el otro, la minoría,
que está plagado de defectos y que yo los descubro porque soy valiente. Y les invoco a ustedes que son el pueblo a apoyarme en esta lucha contra estos infames que los presento como lo que son. Entonces, esas son las características del discurso demagógico, que además carece de datos, de evidencia empírica, o que utiliza datos falsos, creados para tener este tipo de discursos. Ahora, otra característica también que hay que analizar es qué quiere un líder de esta calaña, es decir, los llamados líderes plebiscitarios, al formular el discurso que formula. Es decir, hay que diferenciar a quién va dirigido, porque nunca hay que creer que está dirigido a todos. Siempre hay una facción del auditorio a la que está dirigido el discurso, que es ante la que debe funcionar el discurso. Es decir, si pido, por ejemplo, que voten por mí mañana, que es la elección, va a estar dirigido especialmente a algunas personas que votan. No sé, digamos, personas sin trabajo que van a votar. Entonces va a ser un discurso que hable sobre cómo el trabajo falta en un régimen de los opositores y cómo yo voy a hacer un sistema de empleo y de trabajo que satisfaga tus problemas, que resuelva tus problemas. Pues siempre hay que diferenciar el lugar, eh, a quién está dirigido, cuál es el mensaje principal a ese destinatario principal, que puede ser, por ejemplo, una facción de la población, y cuál es el objetivo del emisor. Eso es lo fundamental. Cuando uno analiza eso, ¿cuál es el objetivo de este emisor al hacer este discurso? Porque eso no es tan simple, ¿no? De decir, no, pues lo que está buscando es informar o que el destinatario se identifique, no, a veces hay otro tipo de objetivos, ¿no? Adquirir, por ejemplo, legalidad democrática. Un dirigente que eh, ha sido proscrito por cualquier razón, poco a poco cree que está restituyendo credibilidad y aceptación, dando discursos, independientemente de lo que diga, puede haber también ese tipo de objetivos, como también otros referidos a que solivianten a grupos más pequeños. En ese sentido, los mejores discursos que soliviantan mejor son los menos objetivos, son los más subjetivos, son los más intensos en cuanto a llamar a que el auditorio se identifique y por lo tanto apoye a ese orador incluso en acciones radicales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un acto terrorista. También puede haber en el discurso referencias a Dios, ¿no? Los fundamentalistas de la yihad hemos visto que es así. Entonces, los discursos se los analiza con esos parámetros. El análisis interno del discurso hace referencia a aspectos del discurso mismo, por ejemplo, cuál es el enemigo creado, cuáles son las características disfóricas del enemigo creado, cuáles son las características de nosotros hipostasiado, ¿no? Con el dechado de virtudes. ¿Cuál es la interpelación al auditorio? ¿Qué está buscando ese discurso que haga el auditorio? Y bueno, el contexto también, dónde se lo da, con qué, en qué circunstancias, yo como qué estoy hablando, como candidato a la presidencia de la República, lo que sea. Bueno, es diferente de hablar como candidato de la oposición o candidato oficial, por ejemplo, ¿no? Entonces, las circunstancias, el lugar y los otros rasgos que son los medios por los cuales se transmite el mensaje, incluida la parafernalia de la emisión, por ejemplo, si tengo bigote o no, cómo estoy peinado, cómo me he visto, qué prendas uso, qué palabras, qué poses, etcétera, etcétera. Entonces hay un conjunto de aspectos que forman la técnica de la emisión, pero también la técnica de la crítica de esa emisión del discurso.
Y bueno, es posible que en el futuro, todo lo que dice este autor, Eckhart se llama, eh, sea posible descubrir instantáneamente que un político miente, simplemente por algunos rasgos faciales. También les voy a pasar eh, ese libro que ya tiene bastantes años y se titula Cómo descubrir mentiras en el trabajo, en la política, etc. Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Sí, ya me ha parecido, perdón. Pues, Doctor, sí, sí, doctor, buenas tardes. Yo quisiera consultarle al adelante. respecto, al respecto del origen del discurso. Usted desarrolla una exposición de que el discurso, o por lo menos a mí me hace entender que de que el discurso siempre viene de un estamento social, de alguna institución, de algún sindicato como dirigente, o sea, el que hace el discurso propiamente, su legitimidad para poder hacer el discurso siempre tiene que estar sustentada en algún ente social, es decir, en alguna organización. No podría haber una participación social sin este sustento, que muchas veces es un sustento lleno de intereses y beneficios propios. Pregunto eso porque da como que a exclusión, ¿no? Da como a entender una exclusión de que yo no podría hablar, o no podría hacer un discurso contra algún tema que el Estado hace o contra la misma sociedad hace sin pertenecer a alguna organización, por más pequeña que sea esta, una minoría, por más que sea, y a nombre de estas representar y exponer ese discurso. Me refiero en este caso porque hay plazas en Cochabamba, en Santa Cruz, donde se generan grupos, pequeños grupos, donde se debaten, digamos, yo he estado en muchas de esas, en Santa Cruz sobre todo, hasta muy tarde en las noches, donde se debaten temas, por supuesto, políticos, temas del Estado, temas que supuestamente son de la oposición o son del estamento ya establecido, pero a estas personas que participan, estas opiniones públicas que hacen, a pesar que tengan una buena arenga, son despreciadas por no pertenecer a un estamento social como tal. Bueno, lo que dices es muy interesante, Sergio. Primero yo te recomendaría que cuando escuches a alguien decir, compañeros o lo que sea, ¿no? Yo hablo porque no pertenezco a ningún partido, no tengo ninguna ideología y solamente soy como ustedes, parte del pueblo. Es decir, yo no tengo un discurso preelaborado que los quiere manipular, sino lo que digo es lo que ustedes pensarían, lo que piensan y lo que harían. Eso es parte de la manipulación del discurso, generalmente. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? No hay un discurso que no tenga autor. Y aunque parezca que surge espontáneamente de las masas, está dedicado siempre a manipularlas, incluso con ese recurso persuasivo de decir yo no tengo ninguna filiación de donde proviene mi discurso, sino soy como ustedes, parte de ustedes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando hay una tribuna del pueblo en que cualquiera puede hablar, no estamos refiriéndonos a líderes, estamos refiriéndonos a personas que quieren ser líderes. Es decir, el liderazgo normalmente se establece también por la capacidad de ser oradores. Claro, estamos hablando cuando no hay padrinazgo, parentesco. Yo tengo mi hija y aunque sea una nula para hablar, ella va a ser representante de ustedes porque es mi hija. No, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una competencia, diríamos, relativamente transparente, de quien hable mejor va a ser quien nos represente. Y esas son las tribunas libres, ¿no? Entonces, una tribuna libre, ¿qué significa? Que yo, sin representar a nadie, digo lo que siento y lo que creo, lo que pienso y lo que siento. Y claro, si tengo muchos aplausos, después ya voy a poder hacer otro discurso y postularme a algo.
como líder vecinal, como dirigente partidario, como lo que sea, no importa, es decir, ya voy a alcanzar cierta situación de poder y supuestamente ya voy a hablar no solo por mí, sino por los que represento. Entonces, cuando se presentan discursos en ese sentido de una competencia eh, para ser dirigentes, evidentemente se los puede tomar como discursos personales en cuanto no responden a líneas ideológicas, a un sindicato, a un partido, a un barrio, lo que sea. Pero la finalidad es siempre adquirir cierta legalidad representativa y por lo tanto convertirse en dirigente. Porque si no, terminan como opiniones que se pueden colectar y hay una gran cantidad de opiniones de las personas y se acabó, pero quien las tome, las sistematice, las exprese y diga, he encontrado en todas las solicitudes y las demandas esto y es esto lo que debemos hacer, a esa persona ya va a ser la, el líder y en ese sentido ese líder ya no está expresando lo propio, sino lo está expresando referido a lo que dicen a los que representa. Entonces hay que diferenciar lo que es una tribuna libre de lo que es un discurso de tarima. La tribuna libre es algo que podría darse como sin ninguna influencia. Ahora, incluso en un discurso competitivo, personal, ¿qué se expresa? Lo que cada uno quiere, aunque no, yo no tenga ninguna afiliación partidaria ni de ningún tipo, yo expreso en mi discurso lo que quiero y cuando hay demandas, son las demandas que yo siento que deben ser satisfechas y eso puede coincidir con otras demandas, es decir, se busca coincidencias entre los discursos personales para que yo me convierta en dirigente político y mi discurso se convierta no en el discurso de fulano de tal, sino en el discurso que representa a tal facción, a tal grupo, siendo yo el dirigente. Entonces, hay que diferenciar estas características del discurso político. Yo no he hecho una exposición solo de los discursos académicos, al contrario, he hecho una exposición de los discursos de tarima. Y claro, se ha narrado una experiencia personal de hace mucho tiempo en que yo veía a los dirigentes sindicales que pertenecían a los partidos políticos como excelentes, como brillantes oradores. En Bolivia hemos tenido brillantes oradores, ¿no? Y algunos los han asesinado por eso. Marcelo Quiroga Santa Cruz era un orador brillante y planteó el juicio de responsabilidad a Banzer y por eso lo asesinaron en julio del 80. Es decir, a veces el discurso tiene esas consecuencias. Claro, cuando tiene efecto político e impacto en la situación y en la coyuntura. Entonces, no todos son discursos demagógicos. Hay algunos discursos que realmente tienen un efecto político que genera liderazgo, que exige transformación de la administración de la justicia y de la conducción, en este caso del Parlamento, que debía ser un juicio de responsabilidades a Banzer y por eso fue asesinado Quiroga Santa Cruz. Y así hubo otros. Ahora, hay pues oradores famosos por su demagogia, es decir, por ser hábiles para mentir, para engañar, para persuadir, sin que les interese que su discurso político oriente, porque también el discurso político puede orientar, puede formar para actitudes democráticas críticas, pero eso es lo menos frecuente. Bien, gracias por su participación. Les voy a enviar esos textos prometidos y nos vemos el día miércoles. No se olviden que ya hemos fijado la fecha del primer examen, miércoles 19 de septiembre. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.